En España hay una serie de comidas que son típicas entre los españoles. Hay costumbres también que compartimos. Tenemos una serie de folclores, historias, idiomas, cosas que hacen que nos parezcamos entre nosotros y nos diferenciemos pues, de otros grupos como pueden ser un alemán o un japonés. Eso es una nación, un grupo de gentes que tienen características culturales parecidas. O sea, tienen una religión mayoritaria, un idioma, unas tradiciones, costumbres, fiestas, historias que comparten y que ellos se dan cuenta, ellos sienten que forman parte de un grupo diferenciado de otros grupos. Claro, esto va en el campo de los sentimientos de las personas, es decir, hay tantas naciones como grupos de personas se quieran identificar. Hay personas que tienen una identidad nacional española, se identifican con un sentimiento de español. Hay personas que se identifican como catalanes o como vascos. Hay personas que se identifican como europeos. Eso es el nacionalismo. Vendría a ser algo parecido al patriotismo. Suele confundirse, pero no es lo mismo, con un estado o país. Porque mientras que una nación es algo que forma parte, digamos, de la identidad cultural de una persona, de los sentimientos, un estado es algo político, es una realidad objetiva, clara política. Es un territorio dentro del cual hay un mismo gobierno y unas mismas leyes para toda esa gente, le guste o no le guste. Es decir, España es un estado porque hay un territorio delimitado por una frontera dentro del cual actúa un gobierno, el gobierno español, para toda la población de ese territorio. Ya si la población de ese territorio se siente o no española, entraría en el terreno del nacionalismo. No es exactamente lo mismo. Estado, una realidad política. Nacionalismo, una identidad cultural. La confusión viene porque suelen coincidir. Normalmente, cuando un grupo se identifica como nacionalista, lo que reclama es tener un estado propio. El que se identifica como español quiere que España sea un estado. El que se identifica como catalán normalmente quiere que Cataluña se salga de España y cree su propio estado. Entonces, no siempre coinciden, no son exactamente lo mismo. Un ejemplo son los kurdos. Es un pueblo con una identidad cultural muy clara, es decir, gente que comparten un idioma, unas costumbres, unas tradiciones, pero que no tienen ningún estado, sino que la población kurda, la población de identidad kurda, vive parte de ella en Turquía, parte de ella en Irán y parte de ella en Irak, principalmente. Bueno, un estado, una realidad política, hemos dicho que es el territorio donde actúa un gobierno. Ese territorio evidentemente está delimitado por unas fronteras. Por lo tanto, fronteras, borders en inglés, son todos los elementos naturales, un río, una montaña, o humanos, como puede ser esta valla que separa México de Estados Unidos. Son todos los elementos naturales, humanos o imaginarios que separan un estado de otro. Las aduanas son las puertas entre las fronteras para pasar de un país a otro de manera legal. Pensad que el territorio de un país que está delimitado por las fronteras para separarlo de otros también incluye las aguas del mar que están en la orilla de ese país. Y también incluye el territorio aéreo que está por encima de ese país. Por lo tanto, elementos de un estado. Hemos dicho que son 1, un territorio delimitado por una frontera y 2, en el que actúa un gobierno. ¿Cómo actúa un gobierno? Pues a través de unas asociaciones, de unos organismos, que es lo que llamamos las instituciones públicas. O sea, las instituciones públicas son todas las organizaciones, asociaciones, organismos que son oficiales, que son del gobierno. El gobierno las crea para darle un servicio a la población. Es decir, el gobierno tiene que poner la seguridad en las calles. Pues el gobierno tiene que tener comisarías de policía. Eso es una institución del gobierno.
Los colegios, los institutos de enseñanza son instituciones. Los hospitales son instituciones. El gobierno tiene que reunirse para poner leyes. Pues eso es el Parlamento, es una institución del gobierno. Los tribunales de justicia es una institución del gobierno. Toda organización que no sea privada, por ejemplo, una asociación de vecinos, no es una institución. Pero toda organización que sí sea oficial del gobierno es una institución. Y bueno, con las instituciones los gobiernos hacen cosas. Pero la pregunta es, ¿qué hace un gobierno? ¿Para qué sirve un gobierno? Pues un gobierno hace dos tipos de cosas. Un gobierno, en primer lugar, tiene que relacionarse con otros países. España tiene que relacionarse con Marruecos, con Portugal, con Alemania, con todos los países. Eso es lo que llamamos la política exterior. A la hora de relacionarse puede ser de dos maneras. Una es a las malas. La defensa militar. Un gobierno tiene que tener un ejército de armies que defienda al territorio por si lo invaden, por si lo atacan. Pero la política exterior no siempre tiene que ser a las malas. También puede ser la diplomacia. Es decir, un gobierno puede hacer negociaciones, acuerdos, tratados con otros países. Por ejemplo, España tiene un acuerdo con todos los países de la Unión Europea para que cuando viajemos por Francia, por Alemania, pues no necesitamos pasaporte, no necesitamos papeles. Y en cada país al que viajemos normalmente habrá una embajada española que nos puede ayudar si tenemos algún problema. Por lo tanto, la política exterior. Y por otro lado, los gobiernos hacen cosas dentro del país. La política interior. ¿Qué tiene que hacer un gobierno dentro del país? Primero, mantener el orden. Es decir, tiene que haber bomberos, tiene que haber policías, para que pongan orden. En segundo lugar, tiene que poner las leyes para que vivamos juntos. En base a esas leyes actuará la policía. En tercer lugar, tiene que poner las reglas de la economía. ¿Qué negocios se pueden poner? ¿Cuáles no? ¿Cómo? Y en cuarto lugar, tiene que dar servicios a la población. Alguien tiene que poner las aceras, alguien tiene que poner los semáforos, alguien tiene que poner las alcantarillas, el asfalto. Pues eso son funciones del gobierno. Especialmente estas dos últimas, dar servicios y regular la economía, ponerle reglas a la economía, son dos funciones que se pueden ampliar un montón. Entonces, digamos que esto son las funciones básicas de un gobierno. Esto es todo lo que todos los gobiernos cumplen. Pero además, hay algunos gobiernos que van más allá de esto y que especialmente estos dos últimos aspectos los amplían. Es lo que llamamos los estados del bienestar, social state o welfare state. Son los que a la hora de dar servicio a la población dan más. No solo ponen carreteras, no solo ponen asfalto, no solo ponen alcantarilla, sino que también dan una sanidad y una educación universal para todo el mundo, pagadas con los impuestos. Y además dan ayudas a la población que lo necesita. Dan becas para los que están estudiando, dan un subsidio de paro, es decir, el que no tenga trabajo cobra del gobierno el paro mientras encuentra un nuevo trabajo, dan pensiones para las personas que o bien son mayores para trabajar, los jubilados, o bien no pueden trabajar por algún tipo de minusvalía o enfermedad. Entonces, en los países del bienestar, este tipo de población recibe ayudas del Estado. Y además todos tenemos educación y hospitales y ambulatorios a nuestro servicio. Y además de dar esos servicios, esas ayudas a la población, también le pone reglas más fuertes a la economía. Todo esto se paga, con los impuestos, como hemos dicho. Una paga obligatoria al gobierno en función de cuánto ganamos. Es decir, cada uno pone lo que puede. El que gana más le toca pagar un poco más impuestos y el que gana menos le toca pagar un poco menos. Es decir, impuestos progresivos se llama esto. Y es una manera de hacer justicia en la población, es decir, de hacer que los ricos no sigan enriqueciéndose
y los pobres no sigan empobreciéndose, sino que los ricos pues tienen que pagar un poco más y de eso pues nos beneficiamos todos. Como decía, por un lado da los estados del bienestar más ayudas que el resto de gobiernos, gracias a los impuestos, y además pone reglas más fuertes a la economía. Por ejemplo, pone una ley de salario mínimo. El salario, lo que a ti te pagan tus jefes, lo deciden tus jefes, porque estamos en una economía de libre mercado. Pero no pueden pagarte menos de una cantidad que está puesta por ley, que es el salario mínimo interprofesional. En España ahora mismo está en torno a los 900 euros al mes. Además, tienes derecho a una serie de días de vacaciones al año. Normalmente un año de trabajo, 30 días de vacaciones. Y a una jornada laboral máxima. 40 horas a la semana es lo más que tú puedes trabajar. Si trabajas más de 40 horas, pues son jornadas extraordinarias que te las tienen que pagar. Además, tienes derecho a no ir al trabajo si estás malo y cobrar tu sueldo. Y que no te puedan echar. Pero claro, todos conoceremos casos de trabajadores que esto no se cumple. Porque evidentemente una cosa es que las leyes pongan algo y otra cosa es que todo el mundo cumpla la ley y que no se hagan cosas ilegales. Entonces, además, los estados del bienestar permiten que los trabajadores puedan organizarse en sindicatos. Un sindicato, una unión de trabajadores para negociar con sus jefes que se cumplan sus derechos. Y si no consiguen que se cumplan, tienen derecho a la huelga, strike, a no ir a trabajar, y un empresario no puede despedir a sus trabajadores por ir a la huelga, si la huelga estaba legalmente convocada y todo eso. Por lo tanto, un estado del bienestar es un tipo de estado donde el gobierno intenta que todo el mundo tenga un nivel de vida mínimo decente, que todo el mundo tenga sus necesidades básicas cubiertas. Es decir, que no haya gente viviendo en la pobreza. Pero claro, todo el mundo no tiene las mismas ideas o las mismas opiniones. Sobre el estado del bienestar hay diferentes opiniones. La ideología es el conjunto de opiniones políticas, religiosas, éticas de una persona. Todo el mundo tiene opinión, todo el mundo tiene ideología. Básicamente, sobre el estado del bienestar hay dos grandes grupos, resumiendo mucho, dos grandes grupos de ideologías. Una la podemos llamar liberal o neoliberal, conservadora, de derechas. La otra la podemos llamar socialdemócrata, social democratic, progresista, progressive, o de izquierdas, left wing. Vamos a ver en qué consiste cada una. Por empezar con la ideología liberal, o conservadora, o de derechas, ellos no es que no estén a favor del estado del bienestar, en España al menos están a favor del estado del bienestar. Es decir, que el gobierno no solo cumpla lo básico, sino que además cumpla una serie de funciones más, para que todo el mundo tenga un nivel de vida mínimo. Pero ellos quieren un estado del bienestar que solo actúe en los casos más extremos, las personas que ya están totalmente en la pobreza. No por nada, sino porque ellos opinan que si el gobierno no interviene mucho y deja a las empresas a su aire, las empresas, si no tienen que pagar muchos impuestos, si no tienen que darle muchos derechos a sus trabajadores, pues ganarán más dinero. Y si las empresas ganan más dinero, invierten más y por tanto se crea más empleo y cada vez más gente tiene trabajo y cada vez más gente necesita menos las ayudas y la economía va funcionando bien, digamos, por sí sola, sin que el Estado tenga que intervenir mucho. Por lo tanto, estos partidos políticos, básicamente podrían ser el Partido Popular, Ciudadanos, PNV en el ámbito nacionalista vasco o PDeCAT en el campo nacionalista catalán, son partidos que defienden esto, un estado del bienestar que actúe menos, que actúe en los casos más extremos. Pero frente a ello, los partidos socialdemócratas opinan que si no interviene mucho el gobierno en la economía, no es verdad esto de que las empresas invierten el dinero, sino lo que pasa es que los dueños de las empresas son cada vez más ricos, cada vez más ricos, cada vez más ricos.
y cada vez por tanto son más fuertes para pagarle menos y para darle menos derechos a sus trabajadores, y por tanto los trabajadores son cada vez más pobres, cada vez más pobres, cada vez más pobres, y según esta ideología la sociedad se va separando cada vez más entre los ricos y los pobres. Por lo tanto ellos creen que no, que el gobierno tiene que intervenir muchísimo y ponerle muchos controles a la economía y a la empresa para que no se creen desigualdades. Esto sería más o menos pues, las opiniones de partidos como el PSOE, Unidas Podemos o Esquerra Republicana.